Amigos, les habla Manuel Avendaño de nuestra agente digital, nuestra agente en TV y Peruvians TV New York para presentarles a Julio Zelaya, un abogado de Nueva Jersey, quien se postula por el partido Fuerza Popular para el Congreso de la República, representando posiblemente a los peruanos que viven en el exterior. Julio Zelaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se decidió tu Bu- candidatura para el Partido Buena- Fuerza Popular para una posibilidad de representar a los peruanos en el exterior? Adelante, Julio. Buenas tardes, Manuel. Muy agradecido por tu entrevista, Manuel. Bueno, en primer lugar, yo debo manifestarte que yo pertenezco al Fujimorismo desde el año 90. Fui gobernador por 5 años representando al gobierno del presidente Fujimori. Fui concejal del RIMA por la Alianza Cambio 90 Nueva Mayoría del año 96 al 98. Fui candidato al Congreso en el año 2001 y posteriormente he tenido algún cargo dirigencial aquí en Estados Unidos. Y he sido precandidato 2 veces anteriores. No tuve la suerte de que me propusieran como candidato, pero esta vez parece que me ha ido mejor. Yo presenté mi propuesta, presenté mi hoja de vida, me afilié en primer lugar al partido porque era necesario afiliarte. Anteriormente el partido no había contado con afiliaciones. Esta vez sí, por mandato de la ley lo tuvieron que hacer. Me afilié en primer lugar y en segundo lugar presenté mi propuesta como precandidato acompañando mi hoja de vida. Ellos la han evaluado y posiblemente han visto que yo reunía las condiciones y me propusieron como precandidato. Pero previo a eso tuve una entrevista con los dirigentes, con 2 dirigentes nacionales del partido. Y de la entrevista ellos quedaron satisfechos y me dijeron que era muy probable que yo integre la lista, que les había agradado todo aquello que yo expuse. Porque mira, yo tengo muchos años de experiencia por mi edad, tengo muchos años de experiencia política, he sido un hombre leal al partido, nunca he cambiado de camiseta, ¿no? Y he trabajado por mi patria y he trabajado por nuestra comunidad. Y, y como tú sabes, yo pertenezco a varias organizaciones cívicas y religiosas aquí en New Jersey y también lo he pertenecido en Nueva York, donde viví primeramente, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, yo fui dirigente de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nueva York, que es la más grande que hay en el mundo. Contamos con más de 500 hermanos y hermanas ahumadoras y todo lo demás. Y yo fui el secretario general de toda la hermandad. También pertenezco a la Asociación de Abogados Peruanos Residentes en Nueva York. Y una vez que vine aquí a New Jersey, integré por 3 periodos los consejos de consulta de Patterson, de New Jersey. Apenas salió la ley, el cónsul, esa fue mi primera participación con la comunidad el año 2002. La propuesta de unos amigos que me conocían, que sabían que yo era abogado, que tenía bastante experiencia dirigencial, porque en Lima he sido fundador y dirigente de muchas organizaciones. Acudimos al llamado del cónsul de esa época y se eligió al primer consejo de consulta y yo fui uno de los elegidos. Y comenzamos a trabajar ahí. Ese fue mi primer contacto. Después formé parte de la Fundación Champará, con la cual ayudábamos a niños de Corongo, conjuntamente con un periodista muy conocido, que tú debes recordar, don Elías Garay. Entonces, con Elías fundamos la Fundación Champará, él era el presidente, y a través de esa institución obteníamos ingresos en base a actividades y donaciones para poder ayudar a nuestros niños de Corongo. Porque nosotros con Elías somos
tenemos ancestros coronguinos, que es una provincia de Corongo. Y es más, mi padre fue el que logró la creación de la provincia de Corongo. Él fue el presidente del Comité de Procreación de la provincia de Corongo, bajo cuya presidencia se logró la ley que fue promulgada en el año 43. Y es por esta razón, quizás, que los coronguinos lo eligieron como diputado en el año 45. Mi padre también ha sido parlamentario, fue diputado. Y ahí me nace la política. Yo podría decir que soy político desde el vientre de mi madre, porque precisamente yo nací el año en que mi padre fue elegido diputado. Y después, durante mi niñez, mi adolescencia, yo siempre lo acompañaba porque a él lo invitaban a dictar conferencias, charlas políticas. Y bueno, me gustó la política de esa época, ¿no? Pero, sin embargo, cuando yo estuve en San Marcos, no hacía mucha política. Me dediqué a los estudios. Claro que tenía que participar en cierta forma porque ahí había que hacerlo porque teníamos que elegir siempre a los delegados, a la federación, a los delegados de aula, etc. Y ahí entraba mucho la política. Uh-huh. Pero una vez que salí, me dediqué exclusivamente a mi carrera. Y en mi carrera también di mucho apoyo a instituciones, formé instituciones, etc. Mira, con decirte, y a estas instituciones que yo he apoyado ad honorem, porque me nacía el ayudar a los demás. Fui asesor ad honorem del Sindicato de Músicos del Perú, fui asesor ad honorem del Colegio de Periodistas del Perú, y fui asesor también de la Federación Nacional de Trabajadores de Mercados del Perú a nivel nacional. Bueno, seguimos con Julio Zelaya, candidato por Fuerza Popular al Congreso de la República del Perú, para representar una posibilidad de representar a los peruanos en el exterior. Cuéntanos, Julio, actualmente el Congreso y la clase política se encuentran en serio desprestigio. ¿Cómo es que te animas tú a participar y formar parte posiblemente de este Congreso y también de la clase política en el Perú, teniendo en cuenta que si hay alguna esperanza de cambiar esta situación en el futuro próximo? Yo creo que hay muchas esperanzas de cambiar. Y lo que me anima a postular es, en primer lugar, el ejemplo que he seguido de mi padre. Mi padre fue un hombre íntegro, un político íntegro, honesto, que dio la vida por su pueblo y que luchó mucho a través del Congreso por su pueblo. Y eso también a mí me ha inspirado para continuar ese camino. Entonces, yo sé que en estos momentos el Congreso está mal visto, es el poder del Estado con menor apreciación por el pueblo peruano, pero creo que también se puede cambiar, se puede revertir esto. Y esto es considerando en el nuevo Parlamento a personas idóneas, personas que no hayan tenido ninguna mancha, personas que hayan dedicado su vida a ayudar a los demás, que hayan tenido vocación de servicio. Y yo soy una de esas personas. A mí no se me puede acusar de nada, jamás. Ni cuando ejercí mi carrera, ni cuando fui, por ejemplo, escribano de Estado. Yo fui escribano de Estado varios años y nunca tuve una queja ante el Poder Judicial. Nunca se me pudo acusar a mí de ninguna coima, a pesar de los varios años que estuve en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de mi edad, voy a ser un rostro nuevo en el Parlamento. Porque soy un rostro nuevo, nunca he estado en el Parlamento. Y quiero dar mucho de mí al Perú. Quiero trabajar por mi patria. Ya no tendría necesidad porque yo en este país soy retirado, vivo cómodamente, no tengo mayor apuro, pero quiero hacer algo por mi patria. Eso es lo que me ha animado. Sí, Julio, sabemos que el Partido Fuerza Popular perdió por escaso margen en la elección anterior del 2016, pero obtuvo mayoría en el Congreso.
¿Crees que el papel de enfrentamiento con el Ejecutivo fue lo que correspondía en esos momentos? Bueno, en primer lugar, te quiero decir algo. Efectivamente, tú dices que perdimos con las justas, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros ganamos y que nos robaron las elecciones. Acuérdate que cuando el jefe de la OMPE, el señor Cucho, dio los resultados generales, no sé si lo viste, él le otorga menos votos a PPK que a Keiko. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo puede haber perdido Keiko teniendo 13.000 votos más que PPK? Lo que pasa es que a él, los nervios, ¿qué sería? Le hizo leer la realidad de lo que él había intuido, el informe que tenía. Sin embargo, después dijo que fue un error. Yo creo que no fue un error. Esos eran los verdaderos resultados. Y ahí perdimos. Bueno, en cuanto al enfrentamiento, yo creo que más bien por el contrario, la bancada de Fuerza Popular ayudó bastante al gobierno. Ayudó bastante. Tú sabes cuántas leyes, cuántos decretos de urgencia se le aprobó al gobierno, muchos. Lo que sucede es que ellos tuvieron que responder al ataque artero que comenzó a darle el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo, creo yo, que ya tenía en miras desde hace ya mucho tiempo en tumbarse al Congreso. Era una de sus, digamos, intenciones desde un principio. Y estaban buscando la forma, la manera, ¿no? Porque no era un Congreso sumiso, era un Congreso que efectivamente se dedicaba a, a, a su parte legal y también a fiscalizar. Y al gobierno no le gusta que lo fiscalicen. Entonces, por esa razón, el gobierno tuvo la mala idea y antidemocrática de de cerrar el Congreso. Pero no fue un Congreso obstruccionista, como muchos dicen. Yo no creo eso. Bueno, la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, es querida por muchos, pero también es odiada por otros. Hay una polarización en el electorado peruano, unos a favor de Fujimori y otros antifujimoristas. ¿Cuál crees que es el motivo de esto y cómo la ves frente a las elecciones del 2021 a Keiko Fujimori? Mira, efectivamente, en estos momentos el país está polarizado. Ya no hay la división que existía antes de izquierda y derecha. Ahora es fujimorismo y antifujimorismo. ¿Y eso qué te da que pensar? Que el fujimorismo ha calado bastante en el pueblo peruano. Mira que ya son más de 20 años de ataques y se mantiene el fujimorismo. Si tú vas a las regiones del Perú profundo, como yo he ido, donde escucho hablar a la gente, el agradecimiento que le tienen al presidente Fujimori, no me hace dudar de que hay fujimorismo para rato, ¿no? ¿Y cuál es la razón de los que odian a Fujimori, o al fujimorismo o a Keiko? ¿Qué es lo que sucede? Que Fujimori le cortó las alas, le quitó la mamadera a la ultraderecha y a la ultraizquierda, y eso no se lo perdonan jamás. Vargas Llosa, por ejemplo, ¿qué va a perdonar en la vida a Fujimori? Nunca. Él jamás hablaría bien de fujimorismo, menos de Keiko, ¿no? Y así como él, hay mucha gente que él arrastra en esos comentarios. Pero en el fondo es un odio a la persona y a la corriente política que ya no los dejó actuar impunemente, libremente en el Perú, ¿no? Y ahora ellos no han perdido tiempo. Ellos no han perdido tiempo. Y yo creo que es una desvergüenza, por ejemplo, que hayan renunciado
a sus ideologías antagónicas y se hayan unido contra el enemigo común del fujimorismo. ¿Cómo puede ser posible que PPK, que representaba a la extrema derecha, haya sido apoyado en las elecciones anteriores por la extrema izquierda, representado por Verónica Mendoza y muchos más? Ellos se unieron, imagínate, la extrema derecha con la extrema izquierda uniéndose contra el fujimorismo. ¿Por qué? Porque, como te repito, el fujimorismo y Fujimori, sobre todo, le hizo daño a esa gente que hacía daño al Perú. Y esa es la razón de sus odios. Por ejemplo, quieren cambiar la Constitución, pero no te dicen a ti por qué. Yo quisiera que me digan a mí qué quieres cambiarla. Yo puedo rebatir porque yo conozco bien la Constitución. Yo la conozco. No te dice por qué. Julio, ¿cuál es tu propuesta en esta elección? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos los peruanos que salimos de nuestro país en busca de un mejor porvenir? ¿Qué es lo que planteas en esta candidatura? Mira, aquí tenemos que distinguir dos cosas, dos realidades distintas de los peruanos que estamos en el exterior. Una, y que ambos tienen distintas necesidades, ¿no? Una son los peruanos que están debidamente documentados, ¿no? ¿Cuáles son los afanes de ellos? Conseguir mejor estatus, conseguir una buena casa, jubilarse, lograr su ciudadanía, ¿no? Son otras realidades. En cambio, el peruano indocumentado, que es el mayor porcentaje que existe, tiene otros problemas. Tiene el problema de sobrevivencia, tiene el problema de arreglar su estatus migratorio, ¿no? Y tienen padecimientos de salud y muchas cosas más. Entonces hay que ver, dividir estas dos cosas para poder atenderlos debidamente a ambos. Y yo, conozco la realidad de cómo vive el peruano. A mí, por ejemplo, el trabajo me dignifica. A mí no me avergüenza. Yo he sido un abogado y he sido político en el Perú. Pero cuando llegué a este país, yo he tenido que trabajar con todos, como todos. Yo he trabajado en warehouse, cargando cajas. He trabajado en restaurante. He trabajado en construcción civil. He trabajado en pintura. Conozco la realidad del peruano de a pie. Conozco la realidad del peruano, sea documentado o indocumentado, porque he vivido eso. He vivido el maltrato de los jefes, ¿no? Como pretenden abusar de los trabajadores acá. Y Sí, conozco por eso, pues. sí, Julio, ¿cómo podríamos nosotros los peruanos en el exterior contribuir a mejorar el país que dejamos hace algún tiempo? ¿Cuál crees que debe ser? ¿Cuál es tu propuesta sobre esto? Bueno, recuperar todo lo que el gobierno del presidente Fujimori logró. No te olvides que el presidente Fujimori logró estabilizar la economía, derrotó al terrorismo, logró insertarnos en la economía internacional, hacernos sujetos de crédito y y dejó una reserva que ha servido hasta ahora para que la pandemia pueda ser atendida. Todo eso hay que recuperar, pero tiene que hacerse en base a las necesidades que tenga que visualizarse en el contexto total, ¿no? Entonces nosotros los que estamos afuera no podemos estar divorciados de esa realidad peruana porque la mayoría tenemos familia. Yo tengo allá mis hermanos, tengo una hija, y yo veo pues que lamentablemente el Perú está pasando por una crisis que muchos podrían echarle la culpa a la pandemia, quizás, pero esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Imagínate ustedes lo que ha sucedido. Con tal de estar contra el fujimorismo, se unieron las izquierdas y las derechas. ¿Y por quiénes salieron votando? Por gobiernos corruptos. Entonces, el principal problema es la corrupción en estos momentos en el Perú. La corrupción. Y Sí, nosotros los peruanos tenemos fama de trabajadores, los que estamos afuera.
tenemos fama de honrados, de trabajadores. Y esa es la imagen que debemos reflejar en el Congreso y ante las demás autoridades. Y yo por eso me siento capacitado y para mí sería muy honrado poderlo representar a los peruanos del exterior. Ya, ¿cuál es tu opinión sobre la situación política actual? ¿Qué es lo que se ha cometido algunos errores o muchos errores según tu punto de vista? ¿Qué es lo que se puede mejorar de aquí hacia el bicentenario de nuestra independencia? Mira, tú y yo vivimos en un país que es, digamos, el representante de las libertades. Aquí hay todo tipo de libertad. Libertad de expresión, libertad de trabajo. No hay límite para el trabajo, en cambio en Perú no. En cambio, en el Perú a los 35 años ya te consideran inservible, ya no te dan trabajo. Mira la edad que yo tengo y todavía trabajo, a pesar de que estoy jubilado, porque puedo, porque tengo las fuerzas suficientes, porque me siento capaz de hacerlo y porque quiero hacerlo. Entonces, eso es lo mismo que yo quiero ahora. Quiero entrar al Congreso para trabajar por mi Perú, porque tengo esa voluntad. Yo no tendría por qué hacerlo, quedarme a vivir en este país. Tengo 4 hijos profesionales de éxito, que a ellos les va muy bien, los 4, que yo a lo mejor en determinado momento, a determinada edad, posiblemente me auxilien. Pero yo no voy a estar esperando eso, yo quiero hacer algo por mi patria. Y mira, te voy a decir una cosa. Mi familia me dice, papá, estás loco, ¿cómo te vas a dejar todo esto? Acá vas a... Porque me tendría que ir a Perú. Y yo le digo algo, no es la primera vez que yo me separo de mi familia por el Perú. Yo lo hice en los años 80. ¿Por qué? Porque en los años 80 yo tenía el temor de que mis hijos murieran en un atentado terrorista. ¿Tú te acuerdas? Estabas por ahí seguramente en esa época o ya estarías por acá. Pero tenías la mala suerte de pasar por donde reventaba un coche bomba y morías también, pues. ¿No? Eso sucedió muchas veces. Y también tenía el temor de que mis hijos, que ya estaban ya en edad para ingresar a la universidad, me los convirtieran en terroristas como les pasó a muchos amigos míos. Ellos no sabían, sus hijos salían temprano a estudiar y eran manos militares de Sendero Luminoso. Y yo recuerdo muchos casos. ¿Te das cuenta? Entonces era mi temor. Decidí separar a mi familia y como la mamá de mis hijos había tenido la suerte de conseguir una visa, ella se los trajo a mis hijos acá a Estados Unidos. Y acá ellos han hecho su carrera, sus estudios, y yo me quedé en el Perú a luchar por mi patria. Todos no podíamos abandonar el barco. Y te voy a contar que 2 veces casi muero asesinado por Sendero. Sin embargo, yo no me chupé, como se dice. Yo no me arreglé. Yo soy un hombre de lucha, toda la vida he sido luchador. Soy un hombre trabajador. De los 14 años trabajo, sin que necesitara. Sí, a eso iba, que algo que no figura en tu hoja de vida es que has superado recientemente el coronavirus, has estado mal Sí. y has salido triunfante, y además de otras enfermedades. ¿Cómo está esa salud? ¿Cómo ves que vas a brindar apoyo después de haber pasado por estas enfermedades, Julio Zelaya? Bueno, para mí me ha servido de mucha experiencia esas 2 vicisitudes que he tenido. Y yo creo, como me dijo una amiga, fíjate, a lo mejor premonitoriamente, porque yo primero tuve cáncer. Superé el cáncer y ahora no tengo nada. Felizmente, gracias a Dios. Me hago mis chequeos y nada de nada. Ya son 6 años que me libré del cáncer y no pasa nada. Después me da lo del coronavirus, fíjate. Y también estuve bien mal. Casi, casi. Pero la libré. Entonces, cuando yo salí de alta, una amiga me dijo, don Julio, Dios no se lo ha querido llevar porque seguramente le tiene reservada a usted una misión. Y yo creo que esta es la misión que me ha reservado Dios y yo estoy seguro de que voy a llegar al Congreso para trabajar por mi patria y por mi familia y por toda la gente peruana, no solamente de los que están, los de acá, porque hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Es cuestión de voluntad nada más y vocación de servicio. Yo me considero un hombre de servicio, porque yo toda la vida viví así, sirviendo a los demás. Imagínate que cuando yo fui
el candidato del año 2001 al Congreso. Uno de los lemas que el hombre que me dirigía a mi campaña me dijo, pon esto, porque esto es la verdad. Y puso él, Julio Zelaya, el abogado de los pobres. Así me conocían. Porque yo ayudaba mucho a la gente menesterosa. Porque mi padre me enseñó. Mi padre me decía, Julio, es 1000 veces mejor recibir un gracias que un 1000 dinero. Y así me he manejado siempre yo. Muy bien, Julio Zelaya, muchas gracias por esta entrevista con nuestra gente en TV, nuestra gente digital y Peruvians TV New York. Tu mensaje a los peruanos en el exterior que te están viendo en estos momentos, ¿cuál sería, Julio Zelaya? Mira, en primer lugar quiero decirte algo que quizás no lo has concebido bien o a alguna gente se les ha pasado. Pero mira, son 194 países en el mundo y son 50 estados en los Estados Unidos. En todos esos lugares se va a elegir, de todos esos se va a elegir a 2 candidatos, ¿no? Pero New Jersey en estos momentos está demostrando que es el corazón de la peruanidad. ¿Por qué? Porque habemos 7 candidatos de distintos partidos en New Jersey. Y yo represento a Fuerza Popular y soy el único representante de los Estados Unidos, porque mis compañeros de fórmula, el primero es de España, la segunda es de Chile, yo de Estados Unidos y la tercera es de Italia, ¿no? Entonces, yo les quiero pedir a los peruanos del exterior en general, no solamente a los Estados Unidos, sino del mundo, que en esta oportunidad salgan a votar, que no haya ausentismo. Yo sé que hay muchos problemas laborales, problemas de distancia, que posiblemente estén buscando cómo superarlo, porque estaban hablando de que se iba a implementar para los peruanos del exterior el voto electrónico. Pero si así no fuera, salgan a votar, demuestren su civismo y su amor a la patria. Todos no nos dediquemos a quejarnos. La gente se queja, no, que el Perú está así, que el Perú está, que corruptos aquí, que corruptos por allá. Bueno, pues participen, pues. Y yo a mucha gente le digo, si usted se cree capaz, que es incorruptible, que está capacitado, postule también para cambiar al Perú. No se quede solamente como un reclamante más. Postule, cambia al Perú. Y yo les digo que si quieren cambiar al Perú, los peruanos del exterior van a tener en mí una voz que conoce su realidad. Yo voy por Fuerza Popular con el número 3. Soy Julio Zelaya. Espero que todas mis amistades, mis amigos que me conocen y que saben mi trayectoria y que saben cómo he podido yo surgir, porque mira, no solamente me he dedicado a trabajar, sino que también me dediqué a estudiar, porque yo creo que el hombre nunca debe dejar de aprender. Hice una maestría en lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad de St. John's, y eso me ha permitido relacionarme con el mundo literario. He representado al Perú en varios eventos internacionales de literatura. He publicado ya 3 libros. ¿Te das cuenta? Yo sigo luchando y sigo dejando bien al Perú y trabajando por mi Perú. Así es. Entonces, mi mensaje es este. Salgan a votar y voten por la mejor opción. Yo no creo ser el mejor. Yo no digo que soy el mejor. Pueden haber mejores que yo. Pero yo creo que tengo todas las capacidades, porque tengo conocimiento, estoy preparado. Tengo liderazgo, que es lo que se necesita. Tengo experiencia política, porque el congresista va a ocupar un cargo político. Ser congresista es un cargo político. Y si no, el que no conoce política está perdido, porque ahí se toman decisiones políticas. ¿Se dan cuenta? Todas esas cositas tienen que ver. Y yo creo que este humilde servidor reúne todos esos requisitos como para que el peruano del exterior me dé su voto. Dios mediante. Muy bien, Julio Zelaya, te agradecemos por esta entrevista. Ha sido Julio Zelaya, candidato por Fuerza Popular para la posibilidad de representar a los peruanos en el exterior. Con el número 3. Número 3 de Fuerza Popular.